Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Estamos en nuestra sesión número 9 de la unidad número 2 y esta tiene por título Rendimiento y Riesgo. Como recordarás, en la sesión anterior estuvimos abordando cuestiones importantes a tomar en cuenta en la inversión que se realiza por medio de plataformas digitales o internet. Estas inversiones son cada vez más recurrentes y muchas veces son el primer contacto que tienen las personas en el mundo de la inversión. Por eso me pareció importante matizar este tipo de temas. Sin embargo, decíamos que independientemente también de la información financiera, del tipo de corredor, del tipo de plataforma digital, el tipo de orden incluso que ejecutes, hay también un factor muy importante y determinante, que es el riesgo y el rendimiento. Y sobre eso estará versando los temas siguientes. El rendimiento es un nivel de beneficio que obtienes producto de una inversión. Es decir, es la retribución por invertir. Y obviamente lo que nosotros buscamos es que ese rendimiento sea lo más alto posible. Por ejemplo, si tú tienes $1,000 en una cuenta de ahorros y esa cuenta te paga 5% anual de intereses, imagina que tienes a una persona que desea pedirte prestado esos $1,000. De entrada, de manera mínima, le tendrías que cobrar ese 5% de interés anual para poder igualar tus rendimientos. ¿Por qué? Porque de esa manera estarías ganando un interés seguro del 5% sobre esos $1,000 y es evidente que para igualar ese rendimiento debes cobrar a tu socio un interés mínimo de este 5%. Entonces, mucho de lo que va en la inversión tiene que ver con este comparativo entre cosas que podríamos hacer con ese dinero, ¿vale? Si lo tuviéramos en una cuenta de ahorro a una tasa fija de rendimiento. Entonces, hay ciertos componentes que son importantes cuando hablamos de rendimiento. De hecho, la fuente más común del rendimiento son los pagos periódicos como dividendos o intereses. Es decir, cuando tú compras, por ejemplo, una acción, la compras, pero a cambio de ello se te van a dar de manera periódica dividendos que representan pues esa retribución, ¿no? Por el hecho de que tú formes parte de una sociedad de inversión. Ahora, hay ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son estos dividendos que yo te decía. Y se denominan corrientes porque son de manera periódica, ¿sale? Los recibes sobre bonos, sobre estos dividendos en el ejemplo que te acabo de poner. Y tenemos también aquellos que son rendimientos de ganancia de capital o pérdidas. Por ejemplo, cuando el monto, aquí lo tenemos en que los ingresos de la venta de una inversión ceden a su precio inicial de compra, entonces tuviste una ganancia. Imaginemos que compras acciones y las vendes más caras. Bueno, ahí tienes una ganancia sobre capital. Y por el contrario, si resulta que compras acciones y después las tienes que vender por debajo del valor de lo que te costaron, sin duda pues tienes una pérdida. Entonces estos dos componentes, repito, tanto ingresos corrientes como ganancias de capital, son muy importantes a la hora de caracterizar los rendimientos. En esta tabla podemos ver de qué manera podemos tener como que una perspectiva acerca de ingresos corrientes y ganancias de capital y cómo influyen en el rendimiento total. Tenemos aquí, como puedes ver, dos tipos de inversión, la inversión A y del otro lado la inversión B. Ambas, por ejemplo, tuvieron un precio de compra, ambas las compraste a $1,000 y de ahí en adelante cada trimestre recibiste tus dividendos, ¿sale? Por ejemplo, en la inversión A recibiste dividendos el primer trimestre de 10, el segundo trimestre de 20 y 30 sucesivamente. De tal manera que el total de ingresos corrientes, y recuerda que son corrientes porque los recibes de manera paulatina, es 80. Y del otro lado, imagina que
te dan tus rendimientos, te dan este tipo de pagos de dividendos hasta el cuarto trimestre en la inversión B, de tal manera que en el cuarto trimestre recibes 120. Bueno, en total, pues tienes en estos dos casos, tenemos que el total de ingresos corrientes para la inversión A es de 80 y el total de ingresos corrientes para la inversión B es de 120. Ahora, los ingresos corrientes que obtuvimos, aquí lo vemos en la tabla 4.2, y recuerda que esta tablita la obtengo del libro de inversiones que está disponible en Classroom de Goodman. Bueno, tenemos que los ingresos corrientes entonces en la inversión A fueron 80 y en la inversión B fueron 120. Sin embargo, vamos a ver qué ganancia tuvimos de capital. Imaginemos que tú vendes esa acción. ¿Sale? Si tú la vendes, por ejemplo, aquí tenemos que te costó al inicio 1000 y al final el precio de venta de esas acciones es de 1100. Por lo tanto, tienes una ganancia de 100 si es que la llegas a vender. Y en el caso de la inversión B, tienes una ganancia de 40. ¿Por qué? Porque te costó al principio 1000 y al final a lo mejor subió de valor la empresa, bajó de valor y ahora vale 960. De tal manera que tienes un negativo, ¿no? Aquí de menos 40. Bueno, el rendimiento total, si tú te fijas, en la inversión A es 180, porque sumamos los ingresos corrientes y la ganancia del capital. Pero para la inversión B tenemos un rendimiento de 80. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos corrientes fueron de 120, pero tuvimos una pérdida, porque recuerda que el valor del precio de venta de esa acción fue menor a lo que la compraste. Por lo tanto, tenemos 80. De estas dos inversiones, si yo te pregunto, ¿cuál tiene mayor rendimiento? Bueno, pues definitivamente es la opción B. Por lo tanto, como puedes observar, el rendimiento tiene muchísima importancia. De hecho, el rendimiento es una variable muy importante en las decisiones de inversión. Claro, pues obviamente tenemos que comparar nuestras ganancias con lo que esperamos también obtener. Y existen también diferentes tipos de maneras en las cuales podemos observar los rendimientos. Una forma común de abordar o de observar y tratar de predecir los rendimientos es observando los rendimientos históricos. Y es que analizar cómo ha sido el rendimiento de ciertas acciones en el pasado de 20 o 30 años atrás nos permite darnos una idea de cómo se va a comportar en un futuro. Por ejemplo, podemos determinar cuál ha sido, por ejemplo, el promedio del rendimiento de acciones durante los últimos 10 años y podemos a partir de ello buscar analizar una tendencia. Por ejemplo, tenemos aquí estos datos históricos de una inversión. Imagina que tenemos del año de 1999 al año 2008. Si te fijas, podemos obtener de esta manera un panorama de cómo ha sido el rendimiento. El rendimiento total, por ejemplo, que lo podemos observar en estas dos columnas, nos dice lo siguiente, que en el 99, por ejemplo, fue del 100%, ¿no? Pasaron 1, 2, 3, 4 años para que el rendimiento de pasar de un pico se volviera negativo, ¿vale? Y de nuevo tenemos 1, 2, 3, 4 años positivos. Pregunta, ¿qué esperaríamos que pasara para el año 2009? Bueno, probablemente con este comportamiento podríamos decir, podemos esperar quizás que el comportamiento del año 2009 sea también negativo, de acuerdo a estas tendencias. Por lo tanto, probablemente el año 2009 para un inversor no sea tan atrayente. Entonces, como puedes observar, los rendimientos históricos, analizar rendimientos históricos, es decir, a través de una serie de años, nos permite darnos una idea de cuáles pueden ser las mejores decisiones de inversión.
Otro también componente importante del rendimiento sin duda son dos cosas, la inflación y la deflación. ¿Por qué? Porque la inflación afecta el precio de las cosas y la inflación, por lo tanto, afecta el rendimiento de un inversionista que cree que va a ganar en una inversión futura. Por ejemplo, imagina que obtuviste un rendimiento en tu inversión del 5% y estás muy feliz porque se incrementó tu riqueza un 5%. Pero resulta que cuando vas a comprar algo con ese dinero, observas que la inflación también aumentó 5%. En este caso, ¿tú qué crees? ¿Te convino o no te convino? Bueno, realmente quedaste igual. Y el chiste de una inversión es que tú puedas obtener una tasa de rendimiento por encima de la tasa de inflación para que esa inversión pueda ser rentable. Los rendimientos históricos nos permiten entonces tener importantes perspectivas acerca de ciertos títulos, por ejemplo, que son muy populares. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que muestra los rendimientos históricos desde 1926 al 2005 de estos instrumentos de inversión. Como puedes observar, las acciones de las pequeñas empresas son las que tienen mayores rendimientos. Aquí lo vamos a subrayar. Y tenemos los que menos tienen rendimientos, que son los bonos. Pero si te fijas, aquí tenemos la inflación. Es decir, a estos rendimientos tienes que también descontar el efecto de inflación para que puedas obtener el rendimiento real. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero poder reforzar este conocimiento con alguna sesión de teleclase que nos pueda ayudar a entender mucho mejor la importancia de los rendimientos históricos. Te veo en la siguiente sesión y que tengas una excelente tarde.